Bueno, muchachos, muy buenos días para todos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Como les decía hace un momento, la idea es que aprovechemos este espacio para que reflexionemos en torno a la actividad que debemos entregar en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer antes de comenzar a revisar cada uno de los casos, ejemplos que tenemos, es ponernos de acuerdo con relación a la guía de actividades y la rúbrica de evaluación de la tarea 3, que es la que estamos desarrollando en este momento. Entonces, en este momento estamos en la tarea número 3 de agregados nacionales. Nos encontramos en el CIPAP territorial que estamos desarrollando en la UDR de Aguachica de manera virtual. Mi nombre es José Dani Acacio, les recuerdo, y soy el tutor encargado de acompañarlos a ustedes en este proceso del curso de Fundamentos de Economía. A las 10:30 voy a estar disponible acá en situ, en la oficina de la UDR Aguachica, calle Quinta, número 3852, para atenderlos de manera presencial, con muchísimo gusto, lo que necesiten. Entonces hay que recordar que la actividad finaliza o la fecha de entrega es el próximo viernes 11 de abril. Quiere decir que estamos a una semana de la entrega. Ya tuvimos la web conferencia nacional, tuvimos el CIPA nacional, tuvimos la réplica del CIPA nacional, tuvimos el CIPA zonal, la réplica del CIPA zonal, y pues ya nosotros en este momento casi que tenemos un documento bastante avanzado. Sin embargo, hay que acompañarlos a ustedes y por esa razón estamos haciendo este CIPA desde la UDR Aguachica. Decirles que esta actividad tiene un puntaje máximo de 125 puntos, que lo que se espera es que ustedes puedan demostrar que hacen un análisis del comportamiento global de la economía a partir de los indicadores macroeconómicos de la nación, como una medida de su evolución, permitiendo la reflexión en torno a las realidades socioeconómicas. Entonces miren acá los elementos tan importantes que se destacan. En primer lugar, estamos hablando del comportamiento global de la economía o el comportamiento agregado o el comportamiento de la economía en su conjunto. Pero, ¿cómo hacemos ese análisis? Lo hacemos a partir de los indicadores macroeconómicos. Entonces, como hablamos en la web conferencia, los indicadores macroeconómicos pueden ser el Producto Interno Bruto, la inflación, las exportaciones, las importaciones, la demanda agregada, ¿sí? Todos los indicadores que nos están diciendo cómo se está comportando la economía. ¿Para qué? Pues para medir su evolución. De tal forma que ustedes puedan reflexionar en torno a las realidades socioeconómicas y lo hacemos específicamente en el caso colombiano. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad lo que hacemos es un estudio, es un análisis, es una identificación de los agregados nacionales. Cuando hablamos de los agregados nacionales hacemos referencia a la sumatoria. Entonces la palabra agregado significa sumar. Entonces los agregados nacionales son los indicadores macroeconómicos que se calculan a partir de la sumatoria de las decisiones de cada uno de los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Que lo hablábamos en la tarea inmediatamente anterior, pues tenemos las empresas y los consumidores. Entonces los agregados nacionales lo que nos permiten es saber cuál es el comportamiento en términos de producción de todas las empresas dentro de un territorio en un periodo de tiempo, o también saber o conocer cuál es el comportamiento del consumo de todos los hogares en un espacio de tiempo en un territorio. También me permite conocer cuál es el comportamiento de los precios en términos generales dentro de la economía. También podemos saber cuál es el comportamiento de las exportaciones generales en toda la economía. También podemos saber cuál es el comportamiento de las importaciones generales en toda la economía. Es decir, lo que hacemos es sumar los resultados de cada una de las decisiones que toman cada uno de los agentes económicos y con ello hacemos el análisis del comportamiento de la economía. También se espera
que se haga una identificación sobre el papel del Estado en el manejo y organización de la economía. Estamos viendo que en este momento, en términos de política económica a nivel internacional, el papel del Estado está jugando de manera fundamental en términos de las decisiones y la organización económica de los mercados. Veníamos de una etapa en la cual había una libre intercambio de mercancías a nivel mundial, donde habían restricciones que tendían hacia cero, y en este momento la política económica a nivel mundial está girando en torno a la protección nuevamente y restricciones a estos intercambios. Restricciones como que, por ejemplo, de tipo arancelarios. Vemos cómo algunos países, principalmente Estados Unidos, está tomando decisiones en términos de proteger su economía a partir del aumento de los aranceles a los productos que llegan a este país. Entonces, esto es importante también mirar que el Estado no está en un solo espacio, en un solo lugar, de una sola manera, sino que también puede tomar decisiones en términos de política económica que organizan, reorganizan o desordenan la dinámica económica como se venía o como se conocía. También se espera que ustedes aborden el conocimiento de las funciones que cumple el Estado en la economía. Y pues acá hay unos indicadores: Producto Interno Bruto, índice de precio del consumidor, la tasa de inflación. En primer lugar, ustedes debieron haber revisado las referencias bibliográficas que se encuentran en la unidad 2, en el entorno de aprendizaje. Acá aparecen 3, pueden tomar más si no hay ningún problema. En primer lugar, ustedes deben desarrollar un ensayo argumentativo que debe componer 3 elementos sobre el rol del Estado en la economía. Un ensayo pues se compone de una introducción, de un desarrollo, de una conclusión. Cuando hablamos de un ensayo, hacemos referencia a que vamos a probar. Y un ensayo, en términos de un documento que estamos escribiendo, estamos probando. Entonces, un ensayo nunca está totalmente terminado. Un ensayo nunca está al 100%. Un ensayo siempre se puede mejorar. Para los estudiantes que han tenido la oportunidad de compartirme sus avances, pues les he dado algunas recomendaciones y ahora vamos a mirar un ejemplo que tengo de uno de sus compañeros para que podamos observar cada uno de los elementos dentro de la estructura del ensayo. ¿Qué se espera? Que dentro de la introducción cada uno exponga una idea principal, una posición sobre el rol que tiene el Estado en la economía. Entonces, por ejemplo, alguien puede colocar el rol del Estado en términos de el proteccionismo, lo puede hacer. Otra persona puede colocar el rol del Estado en términos del libre intercambio de bienes y mercancías. Otra persona puede hacer o decir sobre la posición del Estado en términos de la redistribución del ingreso. Cada uno es libre de colocar una posición o una idea principal que debe dejarla clara y explícita en la introducción. Se debe presentar de forma breve y cuál es la opinión sobre el tema. Recuerden que una introducción de 1 o 2 párrafos está bien hacerlo. Luego viene el desarrollo, donde se explique y se defiende la idea que está usando, los argumentos, se apoya en otros argumentos o sus argumentos los sustenta a partir de información de diferentes textos que ha leído. Debe asegurarse de expresarlo con sus propias palabras. Y si toma idea o conceptos de otros autores, debe citarlos de acuerdo a las normas APA. Acá, pues hay todo un despliegue en términos de lo que el estudiante puede hacer. Por ejemplo, se está hablando dentro de su idea principal sobre el papel del Estado como proteccionista de la economía y como un agente restrictivo en términos de el intercambio de bienes y mercancías, pues fácilmente puede utilizar argumentos relacionados con Keynes, los keynesianos o toda la línea post-keynesiana, que habla precisamente de eso. Si por ejemplo toma
argumentos en términos de el libre intercambio de mercancías, pues puede tomar posiciones en términos de Adam Smith, puede tomar posiciones en términos de los monetaristas, puede tomar a Milton Friedman como referencia, ¿sí? Que son aquellos exponentes del libre intercambio de mercancías. Pero de pronto algún estudiante puede hablar en términos de la redistribución del ingreso y el papel del Estado en términos del desarrollo. Y para eso pues puede tomar algunos autores desarrollistas, puede tomar a Amartya Sen hablando en términos de desarrollo humano y del aumento de las capacidades y las oportunidades para las personas y cómo estas personas pueden mejorar sus condiciones aprovechando pues estas oportunidades que se generan o que brinda el Estado. Esto es importante porque de alguna manera el desarrollo del ensayo es el cuerpo y es ahí donde se va a sustentar absolutamente todo lo que el estudiante propuso en la introducción. Finalmente viene la conclusión, donde se resume la importancia de los principales argumentos que presentó en el desarrollo, es decir, en la etapa inmediatamente anterior. Y aquí el estudiante explica cómo están relacionados entre sí, resaltando la importancia para el tema. Entonces, puede retomar los autores que mencionó y desarrolla, o más bien concluye las ideas que expuso en el desarrollo del ensayo, explicando entre sí y las conclusiones a las cuales llega. Conclusiones podrían ser en términos de que el proteccionismo apoyó, estimuló el crecimiento de la industria interna, podría ser, o podría también decir que el proteccionismo no permitió que la industria interna se desarrollara porque no le permitió competir con la industria internacional, lo que generó unos rezagos en términos de la competitividad de la industria, ¿sí? Dependiendo de cómo hizo el desarrollo y la explicación y pues todo lo que el estudiante utilizó. Varios estudiantes me preguntaban en términos de el número de páginas. Ahí está claro que son mínimo 2 páginas, máximo 3 páginas. Y el ensayo debe ser redactado con sus propias palabras y debe reflejar un análisis profundo del tema. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Pues yo no tengo ningún problema que el estudiante pase de 3 páginas, pero sí que por lo menos hayan 2 páginas, ¿sí? Porque si nosotros hacemos un párrafo de introducción, 2 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión, ahí ya tengo una página. Y pues desde luego en una página no se contempla todo el desarrollo de un ensayo. Pero si yo tengo 2 páginas, 2 párrafos de introducción, tengo 6 párrafos de desarrollo y tengo 1 o 2 párrafos de conclusiones, tengo 2 páginas y fácilmente puedo construir este ensayo. No sé si tienen alguna pregunta con relación al ensayo, muchachos, alguna duda antes de avanzar. Brian, Lisette, María. ¿Ninguno? Bueno, perfecto. Bueno, luego viene la segunda actividad. En la segunda actividad, el ejercicio es reconocer los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí hay un recurso que está dispuesto de la Organización de las Naciones Unidas. Y de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, debe seleccionar 5. Y para ello debe redactar un compromiso personal de cómo se propone contribuir a dicho objetivo dentro de su contexto personal y el contexto local. Acá pues hay que resaltar que deben ser claros, específicos, realistas, ¿sí? Cuando hablamos de que sean realistas, pues no vamos a decir voy a reducir a 0 el hambre del mundo, pues no es realista.
en términos de que no depende única y exclusivamente de ustedes. Pero sí dicen que van a hacer un aporte por lo menos con los habitantes de calle que están alrededor de su casa o que están en la cuadra o que están en el sector donde viven, pues eso ya es mucho más realista, ¿sí? Entonces, en ese sentido, debemos ser muy claros en términos de lo que estamos proponiendo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Recuerden, son solo 5 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Luego viene, creo que ahí no hay mayor profundidad, el tercer punto, que son los ejemplos de política económica en Colombia. Entonces acá pues hacen una breve introducción sobre la economía positiva y la economía normativa, lo que es, lo que debe ser, ¿sí? El papel de los estados en cada uno de estos y las diferentes políticas económicas que se pueden tomar en diferentes momentos. Acá pues nos dice que debe investigar ejemplos reales sobre las acciones políticas económicas implementadas en Colombia en los siguientes aspectos. En primer lugar, en la política fiscal, en segundo lugar en la política monetaria, en tercer lugar en la política de rentas y en cuarto lugar en la política exterior. Entonces, vamos a recordar rápidamente, la política fiscal hace referencia a los ingresos y los gastos de la nación, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hablar de la política fiscal, pues claramente los principales documentos los vamos a encontrar en el Ministerio de Hacienda, que son los encargados de tomar las decisiones en términos de el gasto público. Entonces, acá nosotros podemos hablar de una política fiscal expansiva o restrictiva. Hablamos de una política fiscal expansiva cuando aumenta el gasto. Hablamos de una política fiscal restrictiva cuando el gasto se disminuye con relación a periodos inmediatamente anteriores. Podemos relacionar la política fiscal con otros indicadores. Por ejemplo, podemos relacionar la política fiscal con el crecimiento del Producto Interno Bruto y podemos hacer unos análisis en términos de cuál es el comportamiento del gasto cuando la economía no crece al ritmo que se espera o cómo es el comportamiento de la economía cuando la economía está creciendo de manera importante. Entonces, esos análisis los podemos hacer de acuerdo a la noticia que cada uno de ustedes pues haya tomado en cuenta. Acá pueden haber diferentes puntos de vista. En términos de la política fiscal, si nosotros nos vamos a partir de la teoría keynesiana y post-keynesiana, nos dice que cuando la economía no anda bien, se debe incentivar la demanda agregada a partir de una expansión del gasto, ¿sí? Pero no nos dice hasta cuándo la política keynesiana. Y pues eso fue lo que sucedió después de la crisis de 1929, que se generó una política fiscal expansiva que llevó a un endeudamiento muy grande de los estados, ¿sí? Y pues la deuda pública creció de manera alarmante. ¿Y creció la economía? Sí, hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto de manera importante. Sin embargo, hubo otro indicador que también creció de manera importante y fue la inflación, es decir, el aumento generalizado de los precios. Entonces, en la medida que iba creciendo el gasto público, también iba creciendo los precios. Y pues esto se da a partir de una política fiscal expansiva. Luego hablamos de la política monetaria. Entonces, la política monetaria surge como un resultado de resolver el problema que generó la política fiscal expansiva. Entonces, ahí hablamos de los monetaristas, hacemos referencia a Milton Friedman y la Escuela de Chicago, en donde ellos hacen un análisis del comportamiento de la inflación, principalmente en Estados Unidos y luego a nivel mundial, y pueden, a partir de modelos macroeconómicos y macroeconométricos, explicar cómo la política fiscal expansiva generó un efecto inflacionario y pues desde luego eso había que tomar alguna decisión. Entonces la política monetaria finalmente lo que nos dice es que dependiendo de la cantidad de dinero que esté circulando en la economía, se va a generar un efecto en la inflación.
En la medida que haya más dinero circulando en la economía del que se necesita para realizar las transacciones, la política monetaria nos dice que va a haber un efecto inflacionario. Por esa razón, la política monetaria lo que busca es mantener en circulación el dinero que se necesite de acuerdo a las transacciones que hayan al lugar. Entonces, si hay un crecimiento económico, se va a necesitar más dinero circulando en la economía. Pero si no hay crecimiento económico, hay que tener cuidado con la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Y me explico. Hablando en términos de política monetaria, el principal regulador de la política monetaria en nuestro país es el Banco de la República. Y la principal herramienta que tiene el Banco de la República con relación al control de la política monetaria son las tasas de interés. Entonces, el Banco de la República, dependiendo del comportamiento de la inflación, puede tomar dos decisiones: aumentar o disminuir las tasas de interés. ¿Para qué? Para que haya una mayor cantidad de dinero circulando en la economía a partir de el dinero que sale por medio de los créditos, o disminuir la tasa de interés para que haya más dinero circulando en la economía. Entonces, la política monetaria está definida en nuestro país por el Banco de la República y el principal objetivo del Banco de la República es mantener la inflación controlada. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque los desarrollos de política monetaria vienen a resolver un problema que generó la política fiscal expansiva de la escuela keynesiana y post-keynesiana durante muchos años en diferentes países del mundo. Entonces, ahí ya comenzamos a ver cómo la economía, desde las políticas macroeconómicas, deben tener un equilibrio en términos de los objetivos de la macroeconomía colombiana. ¿Se necesita crecer? Sí. Y el Producto Interno Bruto nos está midiendo el crecimiento de la economía. Pero debemos tener una inflación controlada también. Entonces, la cantidad de dinero que esté circulando en la economía va a depender de el número de transacciones que se realicen en nuestra economía. Y ahí ponemos o normalmente pues siempre pongo el ejemplo en términos de los países o las regiones que son mineroenergéticas, donde hay exploración y explotación de hidrocarburos, carbón y otros elementos. Cuando hay más dinero circulando en la economía del que se necesita para realizar las transacciones, los empresarios lo saben y lo que hacen es subir los precios. Y finalmente ese aumento generalizado de los precios termina afectando a todos, así no todos tengan la misma capacidad de compra. Entonces, por esa razón es tan importante también controlar la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Ahora, se generó un problema creciente en términos del efecto de la economía, que la economía venía creciendo de manera importante, la inflación estaba controlada, había unas restricciones en términos de la política fiscal, se disminuye el endeudamiento, sin embargo, aumentan las desigualdades en los territorios y en el mundo. Y cuando hablamos de las desigualdades, uno de los indicadores de las desigualdades pues es la pobreza. Entonces, finalmente, ¿qué viene acá? Una política de rentas. Y cuando hablamos de la política de rentas, estamos haciendo referencia a la redistribución del ingreso que se genera en el crecimiento económico. Entonces, ese problema de pobreza hace que los economistas pensemos en soluciones en términos de cómo redistribuimos el ingreso de tal forma que le permita a la gran mayoría de personas acceder a la satisfacción de sus diferentes necesidades. Entonces estamos hablando de que la economía es una ciencia, es una disciplina, es un área del conocimiento que me permite satisfacer las necesidades ilimitadas con recursos limitados. Me genera un problema de escasez. Ese es el eje fundamental de la política de rentas. Entonces, en la política de rentas tenemos un elemento de escasez. ¿Cuál es la escasez?
Estamos hablando de la riqueza. Se genera una riqueza y esa riqueza debe generarme unas posibilidades de redistribución. Entonces la política de rentas lo que me dice es, listo, usted está generando unos ingresos, muy bien. A partir de esos ingresos que usted genera, entonces vamos a aportar una cantidad de dinero, vamos a recoger esa cantidad de dinero, ¿sí? Para redistribuirla con otras personas que no generan la misma riqueza que usted. ¿Para qué? Para que esas personas desarrollen unas capacidades y se puedan insertar a la economía y también nos ayuden a generar riqueza más adelante. Entonces, la política de rentas lo que nos permite es evaluar cuál es la riqueza que se está generando, definir unas rentas que vamos a percibir, que vamos a recoger y cómo vamos a redistribuir esas rentas entre los demás agentes de la economía para seguir generando riqueza. ¿Sí? Y pues desde luego, cuando hablamos de la política de rentas, acá pues el principal, o por lo menos aquí sí tenemos muchos actores, pero el principal actor pues es el gobierno en su conjunto. En la política de rentas en nuestro país tenemos a la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que son los encargados del recaudo, ¿sí? Pero también tenemos el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, que son los encargados de, a partir de sus planes de desarrollo, hacer ese proceso de redistribución de las rentas. Entonces, en la política de rentas, hacemos referencia a cómo esa riqueza que se genera me permite obtener unos ingresos para luego redistribuirlos por medio de los planes de desarrollo. Acá pues hay algunos autores muy importantes, como por ejemplo Amartya Sen, en su libro Desarrollo y Libertad, Premio Nobel de Economía, pues es usado por la Organización de las Naciones Unidas para hablar de redistribución y más que de redistribución de desarrollo humano, que es su principal línea de pensamiento, de desarrollo y de acción. ¿Para qué? Pues para hacer el proceso de redistribución de las rentas. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, cuando se diseñó la encuesta del CISBEN, porque el CISBEN, ¿qué es? Es una encuesta que le hacen a la población colombiana para clasificar a la población a partir de la satisfacción de sus necesidades y de acuerdo a esa clasificación, pues los van orientando o los van llevando a los diferentes programas que se necesiten para que ellos puedan satisfacer sus necesidades y generar rentas que nos permitan, hablo en términos del Estado, redistribuir más adelante. Por ejemplo, hacemos un recaudo de dinero y tomamos una decisión. Entonces, la decisión es política de gratuidad. Entonces la política de gratuidad para el ingreso a la educación superior hace parte de la política de rentas dentro de la línea de redistribución de la riqueza, porque lo que va a hacer es permitir que jóvenes que antes no tenían la posibilidad de ingresar a la educación superior, ahora lo puedan hacer y que esos jóvenes que ahora que están en la educación superior desarrollen unas capacidades para que se inserten a la economía, ya sea en el mercado laboral o como empresarios, nos ayuden a generar riqueza y cuando estén generando riqueza, pues ellos van también a aportar para que otros jóvenes puedan ingresar también a la educación superior. De eso se trata. En esa política de rentas recaudamos una cantidad de dinero y encontramos una población que no tiene satisfecho su sistema de salud. Entonces diseñamos una política con un régimen de salud subsidiado para permitirle a esas personas que no tienen esa cobertura en salud, que tengan la cobertura en salud.
y hacemos un proceso de redistribución de la riqueza a partir de los que están generando para que la compartan con aquellos que no están generando la misma cantidad de riqueza, para que se desarrollen, para que alcancen sus capacidades, aumenten sus potencialidades y a futuro nos ayuden a generar riqueza. Entonces, la política de rentas es bien importante en términos de la redistribución del ingreso en nuestro país. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos, alguna duda, algún comentario con relación a las tres políticas que llevamos, fiscal, monetaria y de rentas. ¿Algún aporte? Bueno, muy bien. Y esto es importante y hago la claridad y hago el énfasis en cada una de estas políticas para que cuando ustedes estén tomando la decisión de cuáles son las noticias, las puedan clasificar y las puedan ubicar. Y finalmente, pues dentro del documento hablamos de la política exterior, y cuando hablamos de la política exterior, en términos económicos hacemos referencia principalmente a la parte comercial, ¿sí? Entonces, las relaciones comerciales que tenemos con otros países. Entonces, aquí hablamos de las exportaciones, hablamos de las importaciones, hablamos de los aranceles, hablamos de las restricciones fitosanitarias para salida o ingreso de mercancías, ¿sí? Todo esto en términos económicos. Pero finalmente, la política exterior en términos económicos se resume en exportaciones e importaciones. Que las exportaciones menos las importaciones es lo que nosotros conocemos como la balanza comercial, que en nuestro país la balanza comercial es negativa. ¿Por qué razón? Porque importamos más de lo que exportamos. Entonces, finalmente, estas son como 4 políticas que manejamos acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario iban a hacer? Ninguna. Bueno, perfecto. De alguna manera, me parecía que era la actividad en la que algunos estaban patinando un poco más, pues porque no sabían cómo clasificar las noticias. Entonces, por eso hice mayor énfasis para que tengamos claridad en ello. Ahora, ustedes tienen un documento en Word, el cual incluye los elementos que les voy a describir, que es la portada, la introducción. Recuerden que debe tener objetivos generales, específicos. Recuerden que los objetivos específicos es uno por cada actividad que vamos a desarrollar. ¿Cuántas actividades van a desarrollar? 3. Una que está relacionada con los ejemplos de política económica, otra con los compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible y la otra con el ensayo argumentativo sobre el rol del Estado en la economía. ¿Sí? Entonces, por lo menos debe haber un objetivo específico relacionado con cada una de estas actividades. El objetivo general, ¿cómo lo construyo? Vuelvo y le recomiendo. Entonces acá ustedes lo tienen dentro del resultado de aprendizaje. Pues se espera que ustedes hagan un análisis del comportamiento global de la economía a partir de indicadores macroeconómicos de la nación como medida de la evolución, permitiendo la reflexión en torno a las realidades socioeconómicas. Y para eso, pues van a realizar 3 actividades que van a entregar dentro del documento. Primero, ensayo argumentativo. Segundo, compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y tercero, ejemplos de política económica en Colombia. En el desarrollo del trabajo, pues cada uno de los 3 elementos que les acabo de indicar. Recuerden que las conclusiones, debe haber una conclusión por cada objetivo específico. Entonces, si son mínimo 3 objetivos específicos, pues mínimo son 3 conclusiones. Y las referencias bibliográficas, pues deben presentarlas en norma APA, séptima edición. Con relación a las evidencias individuales, ustedes deben entregar cada uno el formato en Word con todos los elementos anteriormente mencionados. Vamos a mirar la rúbrica porque esta es fundamental.
sobre todo cuando hacemos la evaluación. Vamos a mirar cada uno de los criterios de evaluación. El primer criterio de evaluación es sobre el ensayo y el papel del Estado en la economía. ¿Sí? Entonces, en este criterio de evaluación, lo máximo que se pueden tener son 40 puntos. Para tener 40 puntos, ¿qué debe tener el documento con relación al ensayo? Entonces, el estudiante presenta el ensayo sobre el papel del Estado de la economía con alta suficiencia, alta sustancialidad y reflexión crítica. Es decir, incluye todos los elementos, los desarrolla y los sustenta a partir de diferentes autores y adicionalmente integra su posición a partir de una reflexión crítica. Cuando hablamos de una reflexión crítica, no hacemos referencia única y exclusivamente a decir que no estoy de acuerdo. La reflexión crítica también puede decir en términos en lo que no se está de acuerdo y cuál es la propuesta. O la reflexión crítica puede estar en estar de acuerdo, pero hay acciones por mejorar. Entonces recuerden estos tres elementos que deben estar presentes para alcanzar los 40 puntos en el ensayo. El segundo criterio de evaluación, los compromisos con relación a los objetivos de desarrollo sostenible. El estudiante presenta los compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible de manera explícita, sustancial y argumentativa. ¿Qué quiere decir de manera explícita? Es decir, sin rodeos, que vamos directo al grano. Sustancial, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo que está diciendo lo está sustentando en algo que leyó y que desde luego escribió. Y argumentativa, cuando hablamos de argumentativa, es que el estudiante lo está presentando, ¿sí?, de manera clara con relación a los elementos anteriores. Aquí ya tenemos 40 puntos y 40 puntos, 80 puntos. Si cumplen esos tres elementos, fabuloso, no hay ningún problema que tengan el máximo puntaje. Tercer criterio de evaluación, exposición de acciones de política económica. Recuerden que son 4 las políticas económicas de las cuales deben hablar. Política fiscal, política monetaria, política de rentas y política exterior. Ahora, lo máximo que se puede tener acá son 35 puntos. Para obtener 35 puntos, el estudiante expone las acciones de políticas económicas de manera sustancial y suficiente. Es decir, las explica y su explicación es entendida claramente por quien está leyendo el documento. Y el cuarto criterio de evaluación, y al cual les hago énfasis, por eso, porque igual acá hay 10 puntos, que algunos los pueden estar perdiendo. Y más, en muchas ocasiones, o en la gran mayoría, les hago las recomendaciones y les ajusto las referencias en los comentarios, como se los voy a mostrar ahorita a continuación en el ejemplo que les tengo. Recuerden que deben tener referencias bibliográficas, deben tener una buena redacción y ortografía. Entonces, si el trabajo presenta aportes con una adecuada redacción y ortografía, contiene la introducción, los objetivos, las conclusiones, la bibliografía y emplea correctamente las normas APA, pues tiene los 10 puntos sin ningún problema. Y dentro de la guía que se les compartió en Word están estos elementos. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, con relación a la guía de actividades. Para que comencemos a mirar los ejemplos. ¿Todo claro? Muy bien. Perfecto. Voy a dejar de presentar la guía y voy a presentar un documento que tengo para que lo revisemos.
Bueno, acá bueno, la portada no interesa quién lo presenta, pero sí para que veamos la completitud. Tenemos una portada, le integran una tabla de contenido, aporta de manera importante al documento. Tenemos una introducción desarrollada aquí en 3 párrafos que están unidos, no hay ningún problema, ¿sí? Tenemos un objetivo general, tenemos 3 objetivos específicos, uno por cada una de las actividades. Comenzamos con el desarrollo del trabajo, tenemos el ensayo. Entonces, algunos elementos que yo les coloco dentro de los comentarios. Entonces, por ejemplo, en este caso, este estudiante tiene un ensayo que está bien estructurado, presenta una argumentación sólida sobre el rol del Estado en la economía. Sin embargo, le hago algunas recomendaciones para que mejore la claridad, la profundidad, que son variables con las cuales evaluamos en la guía de actividades. Entonces, ¿qué le digo? En la introducción, para que tenga mayor claridad en la postura, la introducción podría fortalecer la posición que tiene, porque ahí no es clara la posición del estudiante con relación al argumento que está presentando. Entonces le digo, en lugar de solo exponer que el Estado es clave en la economía, también podría ser una afirmación más concreta sobre cómo y por qué su intervención es indispensable, ofreciendo una premisa o una idea fuerte para el desarrollo del enseño. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos que la idea sea clara y profunda, no nos podemos conformar diciendo que el Estado es clave en la economía. Pues sí, es clave en la economía, pero dígame por qué. ¿Por qué es clave en la economía? ¿Por qué es indispensable en la economía? ¿Sí? Y con eso genera mayor claridad y profundidad en términos del argumento. En el desarrollo del ensayo. Entonces, en el desarrollo del ensayo, mayor profundización en los argumentos. Entonces, dentro de las funciones del Estado se mencionan las funciones: regulación, redistribución, estabilización, asignación. Listo, está muy bien que las mencione. Sin embargo, para que tenga mayor profundidad ese ensayo, puede incluir ejemplos específicos. Entonces, incluye ejemplos específicos de las funciones. Entonces, cómo la regulación generó un éxito en la economía, o cómo la redistribución generó un éxito en la economía, o cómo el papel del Estado y su intervención generó estabilización en la economía, cómo el proceso de asignación generó o impactó en el desarrollo. ¿Sí? Entonces no es solamente mencionarlos, que es importante mencionarlos, sino para que tenga profundidad el ensayo, yo debo desarrollar lo que estoy mencionando. ¿Sí? Entonces, ¿una función principal es la regulación? Sí, listo. Entonces ahora explíqueme cómo esa regulación permitió un crecimiento económico. Y cito un ejemplo, si desea. Entonces, o puedo utilizar a diferentes autores. Otro ejemplo, está hablando sobre la política fiscal. Está bien explicado, pero podría detallar cómo los impuestos progresivos y el gasto público generan efectos en la distribución del ingreso usando datos o ejemplos de Colombia. ¿Sí? Entonces me está hablando de la política fiscal. Perfecto. Entonces, esa política fiscal, ¿cómo está en Colombia? Tenemos una política fiscal en este momento expansiva,
tenemos una política fiscal restrictiva. ¿Qué sucedió cuando la política fiscal era restrictiva? ¿Qué sucedió, por ejemplo, en pandemia? Que se necesitó una política fiscal expansiva porque no se estaba generando ingresos en la economía suficientes para todos los actores económicos y el Estado tuvo que entrar e intervenir, ¿sí?, en términos de subsidios hasta en las nóminas de las empresas para que las empresas no despidieran personas. Esos elementos los pueden incluir dentro de la política fiscal. Y en ese momento, ¿qué pasó con los impuestos? Pues hubo una disminución de los impuestos porque las personas no tenían ni siquiera con qué comer. Entonces, ¿cómo se iban a recaudar impuestos? ¿Qué se hizo? Endeudamiento. ¿Para qué? Para poder pasar ese momento de esa crisis económica. Son elementos que pueden incluir dentro del ensayo para que sea mucho más argumentado y profundo. Habla de la política monetaria. Ahora, sería útil mencionar sobre los desafíos de controlar la inflación sin afectar el empleo, especialmente en países con economías en desarrollo. Entonces puede incluir unos elementos en términos de cómo existe esa dualidad en términos del corto y largo plazo. Entonces, si hablamos de la política fiscal expansiva, me dice que en el corto plazo debo tener una política fiscal expansiva para generar el empleo y al generar empleo, pues aumenta el ingreso de los hogares y al aumentar el ingreso de los hogares hay un mayor consumo y al aumentar el consumo aumenta la producción de las empresas y al aumentar la producción de las empresas se genera más empleo y finalmente la economía crece en su conjunto. Pero ¿hasta dónde es importante esa política económica expansiva y en qué momento se tiene que comenzar a restringir desde la política monetaria la cantidad de dinero que está circulando en la economía? Porque si tenemos una política fiscal expansiva y tenemos una política monetaria con tasas de interés bajas, está entrando mucho dinero a circular en la economía. Y eso en el largo plazo, ¿qué me va a generar? Un problema de inflación. Entonces, ¿cómo controlo esa inflación en el largo plazo sin disminuir el empleo que estoy generando? Son elementos que se pueden incluir dentro del análisis para que sea mucho más profundo. Ahora, la estudiante es una referencia con relación a los derechos laborales y acceso a servicios básicos. Es muy importante y está bien que lo haga, pero yo le recomiendo, podría reforzar con referencias recientes sobre el impacto de la intervención estatal en la reducción de la pobreza. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque está relacionado directamente la generación de empleo y el acceso a servicios básicos con la reducción de la pobreza. Entonces, en la medida que las personas acceden a una mayor cantidad de servicios básicos, pues estamos generando una reducción de la pobreza. Y no medida única y exclusivamente en términos monetarios, es decir, la cantidad de dinero que se genera por una integrante de familia en promedio. ¿Sí? Si no estamos hablando desde la integralidad del acceso a los servicios básicos. Y ahí incluimos todos los elementos de desarrollo humano de Amartya Sen y todos los elementos por medio de los cuales se mide la pobreza multidimensional en nuestro país, que es a partir de la encuesta del CISBEN y de cómo las personas acceden a los diferentes programas dependiendo de la clasificación que tengan. Entonces acá son elementos que se pueden incluir dentro del ensayo para que haya una mayor profundidad. La estudiante habla sobre el equilibrio entre regulación y eficiencia. Ya coloca un argumento sobre burocracia que es importante, es decir, esas personas que están trabajando en las entidades estatales, ¿sí? Pero de alguna manera, y cuando hablamos de burocracia, pues normalmente se utiliza de manera despectiva para decir que hay muchas más personas trabajando a nivel en las entidades estatales de las que se necesitan, ¿sí? Y el argumento puede ser cierto, sin embargo, se necesita una mayor suficiencia
con relación a ese argumento. No es solamente decirlo, sino podría contrastarlo con modelos de intervención estatal efectiva que han mantenido el dinamismo del mercado, ¿sí? Entonces podría decir que esa burocracia en el corto plazo se necesita en términos de generación de empleo para potenciar y dinamizar la economía, pero en el largo plazo está generando un impacto fiscal negativo dentro de las finanzas del Estado. Entonces, miren que no es solamente colocar la frase, sino también hay que contrastarla, reforzarla, darle profundidad, colocar ejemplos. ¿Para qué? Para que hablemos de ensayo, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre un ensayo y un resumen. Un resumen lo que hace es tener de alguna manera líneas que lo que me permiten es recordar lo que había dentro de un documento. En un ensayo hay que integrar elementos, no solamente de lo que se dice en otro documento, sino también de mi posición frente a esa situación y de la posición de otros autores con relación a ese argumento. Y aquí es donde se vuelve interesante la construcción de un ensayo. Y por eso digo, nunca ningún ensayo va a ser igual. Y nunca las posiciones van a ser exactamente las mismas. Pueden haber posiciones parecidas, sí, pero la forma en la cual se le da profundidad, en la forma en la cual se contrasta, la forma en la cual se argumenta, es totalmente diferente para cada uno, porque depende de qué, depende de sus preconceptos, de sus preconocimientos, depende de lo que ha leído, depende de lo que ha vivido y de lo que está escribiendo. Finalmente, dentro de la conclusión, yo le recomiendo, le digo que puede tener más impacto y conexión con los argumentos. Porque la conclusión, la estudiante está haciendo un ejercicio donde sintetiza muy bien la importancia del Estado en la economía, pero podría cerrar con una reflexión sobre cómo los países pueden optimizar la intervención estatal sin afectar la competitividad, mencionando enfoques como el Estado emprendedor de Mazzucato o la regulación flexible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el argumento que trae la estudiante dentro de todo su ensayo, sino que simplemente yo le coloco acá una recomendación para que tenga mayor profundidad. Finalmente, le hago una revisión de cada una de las referencias, ¿sí? Y le digo cuáles son las que necesitan ajustes para que lo haga dentro del ensayo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, muchachos, algún comentario que hacer. ¿Es suficientemente claro lo que se espera cuando hablamos en términos de construir un ensayo? Bueno, muy bien, me siento como en una sesión de espiritismo. ¿Están todos ahí? ¿Están ahí? Buenos días, sí, profesor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos entonces con el siguiente punto que me parece mucho más sencillo en términos de la construcción, ¿sí? Porque pues de alguna manera aquí son elementos que están sueltos y pues ya hay una base por medio de la cual el estudiante la puede construir. Entonces, el segundo punto son los compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a mirar uno. El del objetivo de desarrollo sostenible de salud y bienestar. En la primera parte se hace una descripción del objetivo de desarrollo sostenible, un resumen sobre la idea de lo que es. Luego viene el compromiso personal que asume la persona, ¿sí? Entonces, en términos de salud y bienestar,
Dice, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. Este objetivo busca reducir la mortalidad, mejorar la salud mental y ampliar el acceso a servicios de salud de calidad. Compromiso personal. Me comprometo a adoptar una alimentación balanceada, a realizar actividad física al menos 4 veces por semana. Además, participar en campañas locales de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Claro y puntual. Impacto esperado. Estas acciones contribuirán a mejorar mi calidad de vida y servirán como ejemplo para mi comunidad, fomentando hábitos saludables y reduciendo la incidencia de enfermedades prevenibles. ¿Está claro? Es suficiente. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones le hice? Que son muy básicas, muy sencillas, como para que lo mejore de manera sustancial. Con relación al compromiso personal, podría ser más específica con relación a qué tipo de actividad física realizaría, si va a hacer caminata, natación, ejercicios, ¿sí? Esto hace que el compromiso sea más concreto y medible, pues lo hablo en términos personales para que ella lo pueda ver, realizar o más adelante saber si lo cumplió o no lo cumplió. En el impacto esperado, considera mencionar cómo medirás la mejora en tu calidad de vida. Por ejemplo, reducción de enfermedades, mejor rendimiento físico. Podría añadir el impacto en grupos vulnerables, si la participación en campañas de salud está dirigida a poblaciones o a qué tipos de poblaciones. ¿Sí? Es como podría ser un poco más específico en términos de lo que está diciendo y lo que se está comprometiendo. Pero en términos generales, la estudiante hace una muy buena propuesta de lo que se espera dentro de esta actividad número 2. ¿Alguna pregunta, alguna duda con relación a esta actividad número 2? Bueno, muy bien, continuemos. Entonces vamos con la actividad número 3, que aquí ya hay un elemento importante, porque lo que nos piden son consideraciones, ya de reflexión. Entonces, recuerden que son 4 ejemplos: política fiscal, política monetaria, política de rentas y política exterior. Cuando hablamos de política exterior, principalmente exportaciones e importaciones. Pueden hablar de otros temas, claramente, de temas de aranceles, lo pueden hacer, restricciones fitosanitarias para ingresos, salida de mercancías, lo pueden hacer, ¿sí? Básicamente es comercio internacional cuando hablamos de política exterior, en términos económicos. Dentro de la política fiscal, ella coloca el siguiente ejemplo. Dice, en 2023 el gobierno colombiano implementó una reforma tributaria con el objetivo de estabilizar el déficit fiscal estimado en 25 billones. Esta reforma busca aumentar el recaudo fiscal sin afectar el IVA ni la canasta familiar. ¿Sí? Fue lo que ella encontró en la noticia. Implicaciones para la economía. Se espera que esta reforma incremente los ingresos del Estado, permitiendo financiar programas sociales y reducir la desigualdad. Sin embargo, algunos expertos advierten posibles efectos adversos en el crecimiento económico hasta 2026 y ella coloca el enlace de la noticia. ¿Sí? Bien, un ejercicio importante, coloca los elementos. Ahora, ¿cuáles son mis recomendaciones? Entonces, la reforma tributaria de 2023 tuvo como objetivo mejorar la sostenibilidad fiscal y reducir el déficit, pero sería útil incluir más detalles sobre los sectores afectados en términos de el aumento de los impuestos y las medidas específicas adoptadas. Y lo coloco ahí donde puede consultar Banco de la República, Ministerio de Hacienda, para tener un poco de información más detallada. Bien. Ahora, implicaciones. Además de los efectos en el crecimiento económico, podría mencionar cómo esta reforma impacta la inversión extranjera y la confianza de los mercados. ¿Por qué razón? Pues porque esta reforma tributaria tenía elementos relacionados con
impactar en términos de impuestos la inversión extranjera y cómo ese aumento de los impuestos de la inversión extranjera puede generar también efectos negativos en la confianza de los mercados. ¿Sí? Son elementos que el estudiante podría incluir dentro de su análisis para que sea mucho más completo, para que sea mucho más sustancial y para que sea mucho más explícito de acuerdo a lo que se requiere y a lo que se necesita. Finalmente, presenta las conclusiones por cada uno de los objetivos específicos y hace las referencias bibliográficas. Acá normalmente yo les hago las recomendaciones, entonces dentro de las referencias bibliográficas hay que organizarlas, en este caso pues primero los libros, luego las fuentes gubernamentales y documentos oficiales, ¿sí? Y finalmente las fuentes periodísticas y enlaces informativos. Entonces, si normalmente les hago acá las recomendaciones para con relación a lo que el estudiante está colocando, pues para que le quede la referencia completa. Hay estudiantes que únicamente dentro de las referencias colocan el enlace y pues debe incluir todos los elementos. En este caso, si tomaron del Banco de la República, deben escribir Banco de la República de Colombia, el año 24, cuál es la noticia, qué es lo que está sucediendo y si colocan el enlace. Con relación a las fuentes periodísticas, deben colocar el nombre de la fuente, el año, cuál fue la noticia, quién fue quien la presentó y el enlace, ¿sí? Entonces no es suficiente con colocar los enlaces de las noticias, sino también hay que hacer la referencia completa. Entonces acá ustedes pueden ver a la izquierda que la estudiante solamente coloca el enlace y yo a la derecha le digo que cómo debe hacer la referencia. Entonces la referencia debe ir completa con relación a la fuente oficial, el año, cuál fue la noticia y finalmente el enlace que tomó. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, muchachos? Bueno, no hay ningún problema, Lisette. Igual la grabación queda disponible para ustedes. Brian, María, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con relación al trabajo que están desarrollando, algo que quiere que revisemos. ¿Quieren presentar? Profe, una pregunta. La fuente de letra tiene que ser Times New Roman, perdón. ¿La fuente del documento? Sí, señor. Pues mi recomendación es que no cambien la letra que aparece dentro del documento, ¿sí? En este caso, pues la estudiante la cambió. Esta es la que traía la plantilla, que era Arial 12, ¿sí? Pero si ustedes me preguntan en términos de aplicar la norma APA, sí debería ser Times. Pero con que utilicen como viene en la plantilla, por mí está bien. Ok, listo. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, si no hay dudas, preguntas, inquietudes, yo voy a estar acá de manera presencial en la oficina para atenderlos a quienes necesiten venir. Con muchísimo gusto estaré disponible hasta el mediodía. Entonces, Brian, María, muchas gracias por conectarse. Espero que hayan resuelto todas las dudas que tenían
que tengan una feliz mañana, que tengan un feliz fin de semana. No duden en compartir sus avances por la plataforma, que con muchísimo gusto estoy para apoyarlos. Recuerden confirmar la asistencia por la plataforma también para que les quede válida. Un abrazo para todos y un feliz día. Que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz Igualmente, semana. profesor. Gracias. Que tenga feliz día y feliz semana.